11 horas 48 minutos en toda la República Argentina y venimos con nuestra primer nota en el piso porque tenemos invitadas, Ago. O sea, ¿estamos con quién? Así es, Pocha. Bueno, ayer fue la campaña federal por un deporte libre de discriminación y violencia y bueno, tenemos visitas a nivel nacional. Pocha, Lorena González, jefa de gabinete del INADI Nacional, y Karina Liumatos, no sé si está bien dicho, ahí lo va a decir ella, coordinadora de investigaciones y observatorios sobre discriminación. Bienvenidas, chicas, bienvenidas a Antes del Mediodía. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, cuéntenos un poco de qué se trata la visita que están realizando en la provincia. Sabemos que estuvo esta campaña federal por un deporte libre de discriminación y violencias. Eso fue en el día de ayer, ¿verdad? Bueno, arranco contándoles, sí, eso fue en el día de ayer, en el marco de una campaña federal que tiene el INADI, que es INADI de Ushuaia a La Quiaca, que tiene que ver con llevar a todo el país las políticas del instituto, Claro. federalmente, para poder implementarlas haciendo diagnósticos situados con los actores locales. La idea es poder llevar el INADI de nuevo a todo el país, recorrer todo el país. 100 ciudades nos propusimos para lo que queda de este año y el año que viene, llegando incluso más allá de las ciudades capitales, porque Claro. la idea es que el INADI pueda estar ahí donde más se necesita, y nosotros siempre hablamos de una discriminación que se menciona poco, que es la territorial. Y entonces el acceso a los derechos para todos, para todas y para todes implica que también el Estado esté presente allí donde más se lo necesita. Así que en el marco de esta campaña, que tiene que ver con eso, con buscar articulaciones institucionales en cada uno de los lugares y pensar en esos diagnósticos y en esas prioridades bien situadas y bien adaptadas a cada una de las localidades donde trabajamos. Así venimos recorriendo el país y bueno, en ese contexto llegó el día de ayer la campaña federal por un deporte libre de discriminación y violencias. Habíamos estado hace poquito también con la campaña federal Escuelas sin Discriminación. Bueno, ¿cómo encontraron nuestra provincia? Sabemos que el INADI de acá, la delegación la tiene la compañera Gemma Rosales, que trabaja articuladamente con Secretaría Mujer, Diversidad y la Igualdad y con nuestro gobierno. Yo soy una mujer trans y una compañera acá también que yo no sé si es porque sé, pero no veo tanta discriminación acá ya. Cuando comenzó, antes de una ley de identidad de género, no podíamos tener una compañera jugando al fútbol o haciendo hockey porque no la acompañaba o no la avalaba su DNI, ¿no es cierto? Pero ahora, bueno, tenemos una ley. Sigue habiendo discriminación en otras partes del país todavía, aunque tengamos una ley de identidad de género. Sí, sigue habiendo, y en el ámbito del deporte, Sí. nosotros solemos tener bastante consultas, primero por denuncias que nos llegan de deportistas trans que les ponen trabas o que no las fichan a nivel profesional, ¿no? O a nivel más amateur, que también les impiden practicar el deporte. Y también nos consultan las mismas instituciones deportivas porque se encuentran con la problemática de no saber qué hacer con esas situaciones, y también quieren tener una mayor concientización. Nosotros lo que siempre recomendamos y decimos y sostenemos, porque somos el INADI, es que existe una ley de identidad de género. Claro. Y el ámbito del deporte no está exento y tiene también que amoldarse esa ley, que es un derecho otorgado, y pensar también las instituciones deportivas en ese sentido, ¿no? Y adecuar reglamentos, adecuar determinadas cuestiones para que las personas trans puedan practicar el deporte, insisto, de forma amateur, que también no es que solo aparece cuando hay competencias, aparece mucho antes esa discriminación. Claro. Y así que trabajamos una serie de recomendaciones las cuales la campaña lleva a todas partes del país para poder trabajar en la sensibilización, que es un primer paso para desterrar esas prácticas discriminatorias. ¿Qué otro? Yo recién, por experiencia propia, hablo de ley de identidad de género y de mis compañeras trans, pero ¿cuál es el acto más discriminatorio que recibe un deportista? ¿La primera causa? La primer causa de discriminación Sí. Que recibe tiene que ver, o sea, hay algo que es bastante transversal, que es la discriminación de género, que es en general Sí. es muy importante, ¿no? Nosotros la medimos y la identificamos a través de distintos estudios que hacemos en el Observatorio de Discriminación en el Deporte del INADI.
que relevamos con testimonio de deportistas. Hay otra de las causas importantes es la discapacidad, ¿no? La discapacidad es una gran barrera a los efectos de poder practicar un deporte. Empieza ya en los mismos clubes ese tema, y también en la discriminación, si querés, por motivos socioeconómicos o territorial, que también es una traba a la hora de que los pibes puedan acercarse al club, los puedan contener en el club. Por suerte, muchas de esas instituciones piensan en la inclusión. De hecho, cuando vamos a las provincias con la campaña, hablamos de la importancia de pensar el deporte como un derecho humano, ¿no? En ese sentido, no solo pensar en términos de competencia, sino también de inclusión, que es un objetivo fuerte, que aparte lo tipifica la ley de deporte, y lo decimos desde el INADI porque somos un organismo de derechos humanos. Esas suelen ser las discriminaciones más frecuentes, y nosotros trabajamos primero en identificarla con los mismos actores en los talleres que hacemos, y después en materiales que están a disposición para que tanto los clubes como las personas en general puedan conocer de qué se trata, porque decimos que en el ámbito del deporte muchas veces están naturalizadas muchas prácticas discriminatorias que, por suerte, como en otros ámbitos, empezaron a ser visibles, y por eso estamos discutiendo la discriminación de las mujeres, la discriminación de las personas trans, de las personas con discapacidad, porque empieza también a poderse identificar y ponerse en palabras cosas que antes estaban naturalizadas, ¿no? Claro. Y se pensaban que eran parte como del folclore de hacer algún deporte. Bueno, ahí está. Me voy a quedar con dos palabras de lo que decís. Por un lado, naturalizar, y por el otro lado, el resto de las provincias. Ustedes seguramente tienen esa posibilidad, esa visibilidad de lo que está sucediendo en el país en general. ¿Cómo nos encontramos con respecto al resto de las provincias con este tema, ¿no? De la discriminación y la capacidad que tengamos, digo, los argentinos y argentinas para integrar a la gente, a los demás, a la persona con discapacidades, a la chica trans, no sé. Si quieren, voy a retomar de paso la pregunta que me hacías hace un ratito sobre la provincia. Yo no conozco profundamente la provincia como para tener un diagnóstico muy certero, pero voy a decir algo que creo que compartimos con Karina, que nos viene llamando la atención desde que llegamos, que es que mínimamente vimos personas, mujeres, varones trans, trabajando en la universidad, en el club. Ayer un montón de presencia en la actividad. Venimos a una radio. Digo, me parece que eso... no necesariamente por un lado pasa en todas partes, obviamente claro. Es el horizonte por el que trabajamos, porque no existe una democracia plena si no hay derechos para todos, para todas y para todes. En relación al país, obviamente existe, la discriminación parte de prejuicios, parte de la reproducción de barreras que son culturales y que son históricamente arraigadas, y por las cuales hay que trabajar mucho para remover, ¿no? Hay mucho que deconstruir, y bueno, ustedes saben que por suerte en los últimos años venimos también desde los movimientos, del feminismo, trabajando y organizándonos, y el Estado me parece que tiene que acompañar, y estar a la cabeza, digamos, de esa lucha que claro. Los movimientos sociales, que la sociedad viene dando, y en donde no, ir primero, digamos, claro. ¿No? Claro. Ir a hacer una avanzada también. Me parece que, como les decía recién, hay una gran deuda de la democracia con un montón de actores sociales, como decimos en el INADI, poblaciones históricamente vulneradas, y ese es el trabajo, ¿no? Hablábamos recién de cuáles son las causas de discriminación. A nosotros en el mapa, articulando algunos indicadores puntuales, nos da que, en definitiva, la primera causa es el racismo estructural, que habla un montón de la Argentina. Claro. Y sin embargo es algo que no diríamos, es algo que seguramente no es la primera causa que se le ocurre a la mayoría. Y estamos hablando de mayorías, ¿no? En un país que cuesta un montón que se identifique y que se autoperciba como no blanco. Hay mucho en lo que trabajar. Esto que les decía que me sorprendió positivamente, también comentábamos con Karina la cantidad de políticas de género que contaron ayer en el acto, que es sumamente interesante, y seguramente si ustedes perciben que en la provincia avance en esa materia, también tenga que ver con la cantidad de políticas públicas. Por eso para nosotros desde el INADI es muy importante trabajar articuladamente. Ayer se dio algo que fue increíble. La ciudad, la provincia y el Estado Nacional,
junto a la universidad y a las organizaciones sociales Qué lindo. trabajando Articuladamente. por un objetivo tal cual. Creo que ese es el camino, ¿no? Y en una Argentina donde todavía hay debates muy fuertes, digamos, donde la violencia está presente de un montón de formas. Ahí quería llegar. ¿Cuáles son las causas de violencia en el deporte? Porque recién preguntaba discriminación, pero también debe haber como un observatorio de cuál es lo que más se produce violencia en el deporte, ¿no es cierto? Sí, nosotros no en el observatorio no medimos, no tenemos mediciones sobre cantidades. Claro. Sí tenemos diagnósticos más cualitativos Claro. que hacemos y después tenemos las denuncias o en cuestiones que surgen en las charlas que hacemos y de los relevamientos que hicimos y las charlas hay distintas discriminaciones y violencias que tienen que ver con las condiciones de entrenamiento, con las condiciones de competencia, después con el acoso sexual y el acoso, que también a medida que vamos avanzando y tenemos más contacto, y también hay un fenómeno que pasa, que ustedes lo notarán acá, porque como decía Lorena, notamos muy favorablemente la cantidad de políticas de género que hay y también vinculadas al deporte, como lo de la menstruación o los protocolos, o hablar de masculinidades que años atrás era impensado. Empiezan a encontrar también la confianza para empezar a contar situaciones que antes no pasaban, porque las mismas instituciones empezaron a crear, por ejemplo, áreas de género y de diversidad en las instituciones deportivas. Y eso fue empujando, por un lado, que empiecen a trabajar en protocolos para intervenir y para prevenir. Y después que empiezan a crear núcleos de confianza para que por ahí atletas o personas que trabajaban en los clubes se den cuenta que lo que les pasaba era acoso, era abuso. Y lo que pasa también, que eso sí lo medimos en un relevamiento que hicimos a clubes, que las instituciones deportivas, en función de paridad de géneros, están muy atrás. Entonces, las representaciones son masculinas. En deportes ultra feminizados como patín, entrenadores, dirigentes, ni hablar, todos varones. Sí. Sí. Entrenadores, cuerpo técnico y demás siguen siendo varones. Entonces, por más que sean deportes que practican las mujeres, en todo el cuerpo son varones. Entonces, ¿qué confianza y qué posibilidades tienen de poder contar una situación de acoso, por ejemplo? Y justamente son disciplinas en donde cuando empezamos a trabajar y profundizamos, empiezan a aparecer estas cuestiones. De hecho, nosotros trabajamos con la Federación Porteña de Patín y el mismo Departamento de Género nos dice que tiene un montón de llamadas y denuncias por acoso. Es algo que nosotros, como decimos en el mapa, no es que ahora necesariamente haya más que antes. Ahora se empieza a identificar y a desnaturalizar prácticas que estaban absolutamente naturalizadas. Y eso es lo que podemos dar cuenta hoy. No de que haya más, sino de que empiezan a ser, por suerte, visibles, las podemos discutir, las podemos cuestionar y podemos trabajar para erradicarlas. Bien. Y también la importancia de que se generen este tipo de iniciativas por parte del INADI. Yo personalmente, como integrante del colectivo LGBT, me ha pasado que me gustaba el deporte, pero no terminaba de sentirme cómodo, o me encontré en situaciones de violencia, de discriminación, que en su momento, cuando uno es chico, las vive naturalizadas. Es como, bueno, este deporte no es para mí porque yo soy distinto a los demás. Pero en realidad tenemos que hacer hincapié en esto, de que el deporte es para todos y tenemos que hacerlo lo más inclusivo posible y no naturalizar nada que nos haga sentir mal. Así que muchas gracias por la iniciativa que han traído. Ha sido un placer. Así es, Sí. muchas gracias. Sabemos que están apuradas porque ya tienen vuelo a Buenos Aires. Tenemos un avión que tomar. Les Sí, agradecemos Muchísimas a gracias. ustedes Muchísimas siempre por el espacio y bueno, y aprovechamos su audiencia para repetir que el INADI está abierto a las consultas, no solo a las denuncias, a veces a la escucha activa, al asesoramiento, que tenemos un Seguro. equipo maravilloso en San Luis y una delegada maravillosa Totalmente. como Gema, La que reina. gestiona en primera persona cada una de los casos que les llega, así que les invitamos a acercarse para lo que necesiten. Muchísimas gracias. gracias. Chicas, Gracias. por un país sin discriminación. Gracias. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias. Así Gracias. pasaba Lorena González, jefa de gabinete de INADI Nacional, Karina Yunmato, coordinadora de investigaciones y observatorios sobre discriminación.